El sol de Texas caía como plomo derretido sobre la pequeña cantina de Laredo. Era marzo de 1875 y el aire espeso olía a whisky barato, sudor y pólvora. Ximena Ríos se movía entre las mesas con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible, sirviendo tragos a hombres que la miraban con ojos hambrientos y palabras que cortaban como navajas. «Oye, mexicanita», le gritó uno de los parroquianos, un hombre corpulento con barba sucia. «Ven acá y sírveme otro whisky. Y esta vez, quédate un rato a hacerme compañía». Ximena no respondió. Había aprendido que el silencio era su mejor armadura. Tomó la botella y se acercó, llenando el vaso sin levantar la mirada. Pero cuando intentó alejarse, una mano áspera la agarró de la muñeca. «Te estoy hablando, mujer». La voz pertenecía *** Jeremiah Rivas ***, un cazarrecompensas conocido por su crueldad y su desprecio hacia cualquiera que no fuera blanco y anglosajón. Sus ojos pequeños y brillantes la recorrían como si fuera mercancía. «Suélteme, señor», dijo Ximena con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Ok». Jeremiah se levantó, su aliento apestando a alcohol. «¿Qué vas a hacer, pequeña? Aquí nadie va a defenderte». Era cierto. Los otros hombres en la cantina miraban la escena con diversión cruel o indiferencia calculada. Para ellos, ella no era más que una mexicana, una mujer sin valor ni derechos. Jeremiah la jaló hacia él, su otra mano buscando tocarla de manera inapropiada. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Ximena. Todos los años de humillación, de miedo, de ser tratada como menos que humana, se condensaron en un momento de furia pura. Su mano libre encontró el cuchillo que siempre llevaba oculto en la faja. En un movimiento fluido, nacido del instinto de supervivencia, lo hundió en el costado de Jeremiah. El hombre se tambaleó hacia atrás, mirando con incredulidad la mancha roja que se extendía por su camisa. Sus ojos se encontraron con los de Ximena, y en ellos vio no solo dolor, sino una sorpresa genuina, como si no pudiera creer que ella hubiera tenido el valor de defenderse. «Maldita», murmuró, antes de desplomarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en ella, en el cuchillo ensangrentado que aún sostenía, en el hombre que yacía inmóvil en el suelo de madera. «¡Asesina!», gritó alguien. «Que alguien vaya por el sheriff». Ximena sabía que no tenía tiempo. En Texas, la palabra de una mexicana contra la de un hombre blanco no valía nada, especialmente cuando ese hombre estaba muerto. Soltó el cuchillo, se quitó el delantal manchado de sangre y corrió hacia la puerta trasera. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en una alforja, descubrió algo que cambiaría todo. Estaba embarazada. La vida que crecía en su vientre era el resultado de una violación que había sufrido meses atrás, pero también era lo único puro que tenía en el mundo. Al amanecer, montó su caballo y se dirigió hacia el oeste, hacia el desierto de Chihuahua. No sabía que Jeremiah Rivas tenía un hermano, Mateo, que juraría venganza y la perseguiría hasta los confines de la tierra. 3 meses después, Ximena era una sombra de la mujer que había sido. El desierto había tallado su rostro, endurecido sus manos y templado su espíritu como el acero en la fragua. Su caballo, un animal bayo tan resistente como ella, avanzaba con pasos medidos por un paisaje que parecía diseñado por un dios cruel. El sol del mediodía era una maldición que caía del cielo sin nubes. El aire vibraba con ondas de calor que distorsionaban el horizonte, creando espejismos de lagos que nunca existieron. Ximena había aprendido a no confiar en sus ojos, solo en su instinto y en las señales que la tierra le daba. Su embarazo ya era evidente. El vientre redondeado hacía que montar fuera incómodo, pero no tenía opción. Detenerse significaba morir, y morir significaba que la vida inocente que llevaba dentro también perecería. Esa tarde, mientras buscaba refugio del sol implacable, encontró las ruinas de una antigua misión española. Las paredes de adobe se desmoronaban, pero aún ofrecían sombra. Desmontó con cuidado y guió a su caballo hacia el interior. Fue allí donde encontró los huesos. Estaban esparcidos por el suelo de la capilla en ruinas, blanqueados por el sol y el tiempo. Huesos humanos. Muchos. Ximena había visto suficiente muerte para reconocer los signos de una masacre. Esto había sido un refugio una vez, un lugar sagrado. Ahora era una tumba. Se arrodilló junto a lo que parecía ser el cráneo de un niño, y por primera vez en meses, lloró. No por ella, sino por todas las vidas que se habían perdido en esta tierra sin ley, por todos los inocentes que habían buscado refugio y habían encontrado solo muerte. «Lo siento»,
susurró a los huesos. Siento que el mundo sea tan cruel. Esa noche, acampó fuera de las ruinas. No podía dormir entre los muertos, pero tampoco podía alejarse demasiado del único refugio disponible. Encendió una pequeña hoguera y se sentó a contemplar las estrellas. Fue entonces cuando sintió la primera patada. Su mano voló instintivamente a su vientre, y allí estaba, una pequeña protuberancia que se movía bajo su piel. Su hijo estaba vivo, luchando, creciendo a pesar de todo. «Hola, pequeño», murmuró, con una sonrisa que era mitad alegría, mitad dolor. «Yo también estoy aquí. No te voy a abandonar». En la distancia, un coyote aulló. Luego otro. Pronto, todo el desierto se llenó de sus lamentos, como si la tierra misma estuviera llorando por todos los que habían muerto en su vastedad. Ximena se envolvió en su manta y cerró los ojos, una mano sobre su pistola y la otra sobre su vientre. Mañana continuaría su viaje hacia ninguna parte, pero esta noche, por primera vez en meses, no se sentía completamente sola. El amanecer del cuarto día trajo consigo un cambio en el paisaje. Las dunas planas dieron paso a formaciones rocosas que se alzaban como centinelas antiguos. Ximena siguió un arroyo seco, esperando encontrar agua en algún punto de su curso. El aire era más fresco aquí, perfumado con el aroma de salvia y enebro. Su caballo levantó las orejas, alerta. Había algo diferente en este lugar, una tensión que no tenía que ver con el calor o la sed. Fue entonces cuando oyó el grito. No era el aullido de un animal, sino el lamento ahogado de un ser humano en agonía. Ximena detuvo su caballo y escuchó con atención. El sonido venía de más adelante, donde el arroyo seco se curvaba entre dos paredes de roca. Su primer instinto fue alejarse. Había aprendido que en el desierto, los problemas de otros podían convertirse rápidamente en los suyos propios. Pero algo en ese grito la detuvo. No era solo dolor lo que había oído, sino también una dignidad feroz, una negativa a rendirse que reconoció en su propia alma. Desmontó y avanzó a pie, moviéndose con el sigilo que había perfeccionado durante meses de huida. Se acercó al borde del barranco y miró hacia abajo. La escena que vio confirmó sus peores temores y despertó su furia más profunda. Dos hombres, claramente cazadores de recompensas por su aspecto y armamento, habían acorralado a un joven indio. Era apache, a juzgar por su vestimenta de piel de ante y sus mocasines. Estaba herido. Una mancha oscura de sangre se extendía por su hombro izquierdo y cojeaba visiblemente. Pero a pesar de sus heridas, se mantenía erguido, con un cuchillo en la mano y fuego desafiante en los ojos. No suplicaba clemencia. Lucharía hasta el final. «Vamos, piel roja», se burlaba uno de los cazadores, un hombre corpulento con barba gris. «Hazlo fácil para todos. Ríndete y te mataremos rápido». «Sí», añadió el otro, más joven pero igualmente cruel. «O podemos tomarnos nuestro tiempo. Tú decides». El joven apache no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Ximena evaluó la situación rápidamente. Los cazadores estaban concentrados en su presa, confiados en su superioridad numérica. No esperaban una amenaza desde arriba. Miró las rocas sueltas que se acumulaban en el borde del barranco, erosionadas por años de viento y lluvia. Con cuidado, empujó una piedra del tamaño de su puño. La roca cayó, golpeando otras en su descenso y desencadenando una pequeña avalancha que se precipitó por la ladera con un estruendo ensordecedor. Los cazadores se giraron instintivamente hacia el ruido, levantando sus rifles. Fue la distracción que Ximena necesitaba. Se deslizó por una pendiente más suave, moviéndose como una sombra. Cuando los hombres se dieron cuenta de que la avalancha no era una amenaza, ya la tenían encima. «Déjenlo en paz», dijo su voz, fría y cortante como el acero. Los cazadores se giraron, sorprendidos. Sus rostros mostraron una mezcla de asombro y desdén al ver a una mujer sola, y además embarazada. «Vaya, vaya», sonrió el más corpulento. «¿Qué tenemos aquí? Lárgate, mujer, si no quieres que te hagamos compañía a ti también». Ximena no se movió. Sus ojos, fríos como el hielo, pasaron de un hombre al otro. «He dicho que lo dejen en paz. Es la última vez que lo pido». El hombre se abalanzó sobre ella, quizás esperando que gritara o retrocediera. No hizo ninguna de las dos cosas. En el instante en que él se movió, ella ya estaba en acción. Esquivó su torpe embestida, giró sobre sus talones y con una velocidad que desmentía su estado, golpeó la muñeca del hombre con el canto de la mano. El cuchillo que él sostenía cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya se había agachado.
Había recogido el arma y la sostenía contra su garganta. Todo ocurrió en menos de 3 segundos. El segundo cazador, atónito, levantó su rifle, pero dudó, temiendo por la vida de su compañero. El joven apache, aprovechando la oportunidad, se lanzó hacia adelante a pesar de su herida, emitiendo un grito de guerra que hizo retroceder al segundo bandido. Viendo la situación perdida, los dos hombres tomaron la decisión más sensata. Maldiciendo y amenazando, recogieron sus armas y se retiraron torpemente, desapareciendo por el cañón. El silencio regresó, cargado de una nueva tensión. Ximena no bajó el cuchillo hasta estar segura de que se habían ido. Finalmente lo arrojó al suelo y su mirada se encontró con la del joven apache. Fue un momento suspendido en el tiempo. En los ojos oscuros del vio asombro profundo, gratitud inmensa y curiosidad reverente. Él no veía a una mujer embarazada, veía a un espíritu guerrero, a una salvadora surgida de las sombras del amanecer. Ella, en cambio, vio en él a otro ser humano al borde del abismo, a un joven cuya vida ahora, de alguna manera, se había enredado con la suya. Él dio un paso vacilante hacia ella, sin dejar de mirarla a los ojos. Se llevó una mano al pecho en un gesto de solemne respeto. Asterisco asterisco Enapay asterisco asterisco, dijo, su voz ronca por el dolor. Mi nombre es Enapay. Hizo una pausa, asegurándose de que ella entendía el peso de sus siguientes palabras. Mi vida ahora es tuya. Ximena ayudó a Enapay a llegar hasta su refugio rocoso, donde había pasado la noche anterior. Sus movimientos eran cuidadosos pero eficientes. Había tratado heridas antes, durante su tiempo como exploradora en la guerra. Siéntate, le ordenó, señalando una roca plana. Enapay obedeció sin protestar. Mientras ella examinaba su herida, él la observaba con una intensidad silenciosa que la ponía nerviosa. Es profunda, pero limpia, murmuró Ximena, rasgando una tira de tela de su propia camisa. Sanará bien si no se infecta. Mientras limpiaba la herida con agua de su cantimplora, Enapay habló por primera vez desde su encuentro. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Ximena no levantó la vista de su trabajo. ¿Por qué qué? ¿Por qué me ayudaste? Soy apache, tu gente y la mía. Mi gente, lo interrumpió ella con amargura, me persigue para matarme. Y tu gente probablemente haría lo mismo si me viera. Somos dos forasteros en un mundo que no nos quiere. Enapay consideró esto en silencio mientras ella vendaba su hombro. Mi padre dice que los espíritus a veces nos envían ayuda de donde menos la esperamos, dijo finalmente. Creo que tú eres esa ayuda. Ximena terminó con el vendaje y se sentó frente a él. Por primera vez en meses, compartió su escasa comida con otra persona, carne seca, pan duro y agua tibia. No era un banquete, pero bajo el cielo estrellado del desierto, se sintió como una comunión sagrada. Mi padre es asterisco asterisco Tenoch asterisco asterisco, dijo Enapay mientras comían. Es el chamán de nuestro pueblo, los Chiricahua. Fui emboscado mientras buscaba raíces medicinales en las colinas. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Te debo mi vida, y la deuda de un Chiricahua es sagrada. No puedo permitir que continúes sola. Debo llevarte a mi aldea. Allí estarás a salvo. Ximena dejó de masticar y lo miró fijamente. No necesito tu protección, replicó, su voz más dura de lo que pretendía. He sobrevivido sola hasta ahora. Sobrevivir no es lo mismo que vivir, respondió él con una sabiduría que parecía impropia de su juventud. El desierto no perdona a nadie, y menos a alguien que viaja con una carga tan preciosa. Su mirada se desvió por un instante hacia el vientre de ella. Las palabras de Enapay la golpearon con la fuerza de una verdad incómoda. La soledad era su armadura, pero también su celda. Había elegido este camino para protegerse del mundo de los hombres, de sus traiciones y su violencia. Pero, ¿podría proteger a su hijo en este mar de arena y piedra? Miró las llamas hipnotizada por su danza. El fuego era vida, era comunidad. Hacía meses que no compartía un fuego con nadie. Finalmente apartó la mirada del fuego y la posó en el rostro serio y expectante de Enapay. Él no la presionaba, simplemente esperaba, dejando que la decisión fuera enteramente suya. En sus ojos no vio malicia ni segundas intenciones, solo una convicción tranquila y un profundo sentido del honor. Tras lo que pareció una eternidad, Ximena exhaló un largo suspiro. Está bien, dijo simplemente. Pero si esto es una trampa. No lo es, la interrumpió Enapay. Te doy mi palabra. ¿Y qué vale la palabra de un apache para una mexicana? Enapay se levantó y caminó hasta donde había dejado sus pocas pertenencias. Regresó con algo en la mano, un collar de cuentas y plumas,
claramente de gran valor sentimental. Esto perteneció a mi madre, dijo, extendiéndoselo. Murió cuando yo tenía 10 años. Es lo más sagrado que poseo. Ximena miró el collar, pero no lo tomó. No puedo aceptar eso. No te lo estoy dando, explicó Enapay. Te lo estoy confiando. Cuando llegues a salvo a mi aldea, me lo devolverás. Es mi garantía de que cumpliré mi palabra. Lentamente, Ximena extendió la mano y tomó el collar. Era hermoso, hecho con cuentas de turquesa y plumas de águila. Podía sentir el peso de la historia y el amor que contenía. Descansa, dijo Enapay. Mañana partiremos al alba. Ximena se acomodó para dormir, pero justo antes de cerrar los ojos, la voz de Enapay la detuvo. Debemos darnos prisa, dijo, y en su tono había una urgencia que antes no estaba. El camino es largo y no viajas sola. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, donde la vida crecía día a día. Los siguientes 3 días fueron una revelación para Ximena. Viajar con Enapay era como ver el desierto a través de ojos completamente nuevos. Donde ella veía solo arena y rocas, él leía historias escritas en el viento y las huellas. Mira, le dijo la segunda mañana, señalando unas marcas casi invisibles en la tierra. 3 caballos pasaron por aquí hace 2 días. Uno cojeaba. Los jinetes se detuvieron allí, señaló una depresión en la arena, para descansar. Ximena estudió las marcas, tratando de ver lo que él veía. ¿Cómo puedes saber todo eso? La tierra habla a quien sabe escuchar, respondió Enapay con una sonrisa. Mi padre dice que los blancos ven la tierra como algo muerto, algo que conquistar. Nosotros la vemos como algo vivo, algo con lo que vivir en armonía. Le enseñó a encontrar agua en lugares imposibles, en el corazón de un cactus que parecía muerto, en pequeñas depresiones rocosas donde se acumulaba el rocío de la madrugada. Le mostró qué plantas eran comestibles y cuáles podían curar heridas o calmar el dolor. A cambio, Ximena compartió con él los conocimientos que había adquirido durante su tiempo como exploradora. Le enseñó a construir refugios que ocultaran el humo de las hogueras, a leer el clima en las nubes y a moverse sin dejar rastro. ¿Dónde aprendiste todo esto?, le preguntó Enapay una noche, mientras ella demostraba cómo hacer fuego sin chispas visibles. Ximena dudó antes de responder. Había mantenido su pasado en secreto durante tanto tiempo que hablar de él se sentía como abrir una herida vieja. Fui exploradora durante la guerra, dijo finalmente. Mi padre era soldado. Me enseñó a disparar, a rastrear, a sobrevivir. Cuando murió, me uní al ejército mexicano. Era la única forma de comer. Y después, la expresión de Ximena se endureció. Después descubrí que los hombres son iguales en todas partes. Algunos te respetan por tu habilidad, otros solo ven una mujer para usar y descartar. Enapay asintió con comprensión. Había visto suficiente del mundo de los blancos para entender. En mi tribu, dijo, las mujeres guerreras son honradas. Mi abuela, Allena, luchó junto a los hombres contra los soldados mexicanos. Nadie cuestionaba su valor. Tu mundo suena mejor que el mío, murmuró Ximena. Pronto será tu mundo también. El tercer día, el paisaje comenzó a cambiar dramáticamente. El desierto plano dio paso a colinas rocosas y cañones escarpados. Las montañas de la Sierra Madre se alzaban en la distancia, sus picos azules recortados contra el cielo. A medida que se adentraban en este nuevo terreno, el ánimo de Enapay también cambió. La relajada concentración de los días anteriores fue reemplazada por una tensión vigilante. Mi gente desconfía de los extraños, le dijo finalmente. Han sufrido muchas traiciones. Puede que no te den una cálida bienvenida. Se detuvo y la miró directamente. Pase lo que pase, mantente cerca de mí. Eres mi responsabilidad. Yo te protegeré. Esa tarde, mientras descansaban a la sombra de un gran peñasco, Ximena sintió las primeras contracciones. No eran dolorosas, solo una tensión que venía y se iba como las olas del mar. Pero sabía lo que significaban. ¿Cuánto falta?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Mediodía, quizás menos, respondió Enapay. ¿Por qué? Ximena puso una mano sobre su vientre, donde el bebé se movía inquieto. Creo que tu sobrino o sobrina tiene prisa por conocer el mundo. Los ojos de Enapay se abrieron con alarma. ¿Ahora? No ahora, pero pronto. Muy pronto. Sin decir otra palabra, Enapay le ayudó a montar y espoleó su caballo. El tiempo se había convertido en su enemigo, y la carrera contra el reloj había comenzado. Llegaron al paso entre las rocas justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Ximena se aferraba a la silla de montar,
las contracciones ahora más frecuentes y dolorosas. Cada movimiento del caballo le enviaba ondas de agonía por la espalda. «Ya casi llegamos», le gritó Enapai por encima del viento. «Resiste un poco más». El paso era estrecho, apenas lo suficiente para que pasara un caballo. Las paredes de roca se alzaban a ambos lados como gigantes silenciosos. Ximena podía sentir el peso de siglos de historia en este lugar, como si miles de almas hubieran pasado por aquí antes que ella. Cuando emergieron del otro lado, el mundo se transformó. Se encontraron en un valle escondido, una esmeralda secreta en el corazón de la sierra. Un arroyo de aguas claras serpenteaba por el fondo, y a sus orillas se levantaba la aldea Chiricahua. No era lo que Ximena había esperado. En lugar de tipis, vio **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 *
rodeaba de docenas de hogueras, y podía oír risas de niños y el murmullo de mujeres trabajando. Por un instante, una punzada de anhelo atravesó su corazón. Era la imagen de un hogar, de una paz que había olvidado que existía. Pero la paz se hizo añicos en el momento en que los vieron. Un grito de alarma de un centinela alertó a la aldea. En segundos, el valle quedó en silencio. Las risas cesaron, el trabajo se detuvo. Los niños desaparecieron dentro de los refugios. De las sombras surgieron los hombres, guerreros de rostro severo con arcos en la mano y flechas ya preparadas. No había duda de a quién iba dirigida la amenaza. Formaron un círculo silencioso alrededor de ellos, cerrándoles el paso. Sus ojos oscuros, duros como la obsidiana, estaban fijos en Ximena. La extraña, la mexicana, la enemiga ancestral. Ximena permaneció inmóvil sobre su caballo, con la espalda recta y la barbilla en alto. Su rostro era una máscara impasible que ocultaba el latido acelerado de su corazón y las contracciones que ahora venían cada pocos minutos. A su lado, Enapay levantó una mano en señal de paz. «He vuelto, hermanos», dijo en su propia lengua, su voz clara y firme. «Y traigo conmigo a quien me salvó la vida». Un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas que contaban 1000 historias, se adelantó. Era *Tenoch *. No llevaba adornos de jefe, solo la autoridad natural de un líder respetado. Sus ojos, increíblemente lúcidos y penetrantes, pasaron por encima de su hijo y se posaron en Ximena. No había hostilidad en su mirada, sino algo mucho más intenso, un escrutinio profundo, casi doloroso. Enapay desmontó y, con la aldea entera como testigo, relató la historia de su emboscada, de sus heridas y de cómo, cuando ya esperaba la muerte, una mujer solitaria había aparecido de la nada para enfrentarse a sus atacantes. Describió su valentía, su destreza y cómo, sin pedir nada a cambio, había curado sus heridas y compartido su escasa comida. Mientras hablaba, los murmullos recorrieron la multitud. Las miradas que se dirigían a Ximena comenzaron a cambiar. La hostilidad inicial se teñía ahora de una incrédula curiosidad. Cuando Enapay terminó su relato, el silencio regresó, más pesado que antes. Todas las miradas se volvieron hacia Tenoch. Él era el chamán, el guardián de las tradiciones, y su palabra era ley. El anciano se acercó lentamente a Ximena, que permanecía montada. Caminó alrededor de su caballo, observándola desde todos los ángulos. Sus ojos se detuvieron en la pistola que llevaba al cinto, luego en sus manos callosas, y finalmente se posaron de forma inequívoca en la curva de su vientre. Ximena sintió como si su mirada le estuviera desnudando el alma, viendo más allá de la mujer cansada y fugitiva hasta el núcleo de su espíritu. Tenoch se detuvo frente a ella y levantó la vista. Su rostro era inescrutable. Se giró para mirar a su hijo y luego de vuelta a ella. La aldea entera contuvo la respiración esperando el veredicto. Ximena se preparó para lo peor, la expulsión, quizás incluso la muerte. Finalmente, el anciano levantó las manos pidiendo una atención que ya tenía. Su voz, aunque no era fuerte, resonó en cada rincón del valle, cargada con el peso de generaciones. «Salvaste la sangre de mi sangre», proclamó, sus palabras dirigidas a Ximena, pero destinadas a todos. Cuando un extraño salva a un chiricahua, se crea una deuda de honor. Pero cuando se salva la vida del hijo del guía espiritual, la deuda no es solo con el hombre, sino con los espíritus que protegen a esta tribu. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los de Ximena con una intensidad abrumadora. Según la ley de nuestros ancestros, la ley que nos ha mantenido fuertes cuando todo lo demás fallaba, una deuda de vida tan sagrada solo se paga con vida. Por eso, no eres una extraña, no eres una invitada. El silencio era tan profundo que Ximena podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos.
Tenoch concluyó su decreto, y cada palabra cayó sobre ella como una piedra, sellando su destino. Eres asterisco asterisco esposa sagrada asterisco asterisco. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Incluso Enapai pareció sorprendido por la irrevocabilidad de la decisión de su padre. Ximena se quedó paralizada, el mundo girando a su alrededor. Las palabras no tenían sentido. Asterisco esposa sagrada asterisco. Eran conceptos de un universo que no era el suyo. Había venido buscando un refugio temporal, un lugar donde descansar y recuperar fuerzas. Y en su lugar acababa de ser sentenciada a una nueva vida, encadenada por un honor que no entendía y un destino que nunca había elegido. Fue entonces cuando la contracción más fuerte hasta el momento la dobló sobre la silla de montar. Un grito ahogado escapó de sus labios, y de repente, toda la atención se centró en una realidad más inmediata. El bebé venía. Ahora, el caos se apoderó de la aldea, pero era un caos organizado, nacido de siglos de experiencia. Las mujeres aparecieron como por arte de magia, rodeando a Ximena con una eficiencia silenciosa que hablaba de incontables nacimientos atendidos. Asterisco asterisco Ayana asterisco asterisco, la abuela de Enapai, una mujer anciana pero de ojos brillantes y manos firmes, tomó el control de la situación. Llévenla al Big Cube de las mujeres, ordenó. Rápido, pero con cuidado. Ximena fue ayudada a desmontar y guiada hacia una cabaña más grande que las otras, situada en el centro de la aldea. El interior olía a hierbas medicinales y humo de salvia. Pieles suaves cubrían el suelo, y un fuego pequeño pero constante proporcionaba calor y luz. No tengas miedo, le dijo Aidiana en un español sorprendentemente fluido. He traído al mundo a más niños de los que puedo contar. Tu hijo nacerá sano y fuerte. Ximena quería responder, pero otra contracción la dejó sin aliento. El dolor era diferente ahora, más intenso pero también más enfocado. Su cuerpo sabía lo que tenía que hacer. Afuera, podía oír los murmullos de la aldea. Los hombres habían formado un círculo protector alrededor del BQ, no para mantener a alguien dentro, sino para mantener a los espíritus malignos fuera. Era una tradición tan antigua como la propia tribu. Enapai estaba entre ellos, paseando nerviosamente. Para él, esto era más que el nacimiento de un niño. Era el cumplimiento de una profecía que su padre había visto en sus visiones. Dentro del BQ, las mujeres trabajaban con una coordinación perfecta. Una preparaba infusiones de hierbas para el dolor, otra calentaba agua, una tercera cantaba en voz baja una canción de cuna que había sido transmitida de madre a hija durante generaciones. Respira, le decía Ayana a Ximena. Deja que tu cuerpo haga su trabajo. Las mujeres han estado haciendo esto desde el principio de los tiempos. Las horas pasaron como un sueño febril. Ximena perdió la noción del tiempo, del lugar, de todo excepto del ritmo primordial de su cuerpo preparándose para dar vida. En los momentos entre contracciones, pensaba en el extraño giro que había tomado su destino. Había huido de Texas como una asesina, perseguida y sola. Ahora estaba rodeada de mujeres que la cuidaban como si fuera familia, a punto de dar a luz en una aldea que la había declarado sagrada. Ya viene, anunció Aidiana. Puedo ver la cabeza. Una más, hija. Una contracción más. Ximena reunió todas sus fuerzas, todo su coraje, toda su determinación, y empujó con una fuerza que no sabía que poseía. El grito que siguió no fue de dolor, sino de triunfo. Y luego, cortando el aire nocturno como una espada de luz, llegó otro grito, el llanto fuerte y saludable de un recién nacido. «¡Un niño!», gritó Aidiana, levantando al bebé para que todos pudieran verlo. Un guerrero fuerte y sano. Afuera, un rugido de celebración se alzó de la aldea entera. Los tambores comenzaron a sonar, y las voces se unieron en un canto de bienvenida que se extendió por todo el valle. Aidiana limpió al bebé y lo envolvió en una manta suave antes de colocarlo en los brazos de Ximena. Cuando ella miró por primera vez el rostro de su hijo, sintió como si su corazón se expandiera hasta llenar todo su pecho. Era perfecto, pequeño pero fuerte, con una mata de cabello negro y ojos que, aunque cerrados, prometían ser tan oscuros como los de su madre. Sus pequeños puños se agitaban en el aire, como si ya estuviera listo para luchar contra el mundo. «Hola, pequeño», susurró Ximena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy tu madre, y te prometo que nunca te faltará amor». La puerta del Big Cube se abrió, y Tenoch entró, seguido por Enapai. El anciano chamán se acercó lentamente, sus ojos fijos en el bebé. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo las manos. Ximena dudó por un momento.
pero algo en la expresión del anciano la tranquilizó. Con cuidado, le entregó a su hijo. Tenoch tomó al bebé con la reverencia de quien sostiene algo sagrado. Lo levantó hacia el humo que se alzaba del fuego central, murmuró una oración en su lengua nativa, y luego lo devolvió a los brazos de Ximena. Ha nacido de la violencia, pero ha traído la paz, dijo, su voz resonando con una suave autoridad. Ha sido concebido en la huida, pero ha encontrado un hogar. Su nombre será **Ayo**, que significa alegría, para que nunca olvidemos que incluso en la noche más oscura, el amanecer trae consigo una nueva esperanza. Luego, el anciano miró a Ximena y a Enapai, que estaba de pie junto a ella. La ley de los ancestros los unió por honor, dijo, pero sus propias acciones los han unido en espíritu. Que sus caminos sean uno solo, que su fuerza sea la fuerza del otro, y que su hogar esté siempre entre nosotros. Con esas palabras, la ley que una vez se sintió como una sentencia se transformó en una bendición. Los primeros días después del nacimiento de Ayo fueron los más pacíficos que Ximena había conocido en años. La aldea la rodeó con un cuidado maternal que la conmovía hasta las lágrimas. Las mujeres se turnaban para ayudarla con el bebé, trayéndole comida nutritiva y enseñándole canciones de cuna en apache. Enapai se había convertido en una presencia constante pero no intrusiva. Ayudaba con las tareas pesadas, montaba guardia durante la noche, y observaba a Ayo con una mezcla de asombro y protectividad feroz que tocaba el corazón de Ximena. Nunca pensé que podría amar a un niño que no fuera de mi sangre, le confesó una noche mientras observaban al bebé dormir. Pero cuando lo miro, veo el futuro de nuestra tribu. ¿Nuestro?, preguntó Ximena suavemente. Enapai la miró, y en sus ojos vio una verdad que la asustó y la consoló al mismo tiempo. Sí, nuestro. Tú eres mi esposa ante los ojos de los espíritus. Él es mi hijo ante los ojos del corazón. Somos una familia, Ximena, aunque hayamos llegado a serlo de la manera más extraña. Ximena sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. Durante tanto tiempo había construido muros alrededor de su corazón que había olvidado cómo se sentía dejarlos caer. Pero la paz no podía durar para siempre. Fue Naalnis uno de los exploradores más jóvenes, quien trajo las noticias que cambiarían todo. Llegó al galope al valle, su caballo cubierto de espuma, gritando una advertencia que heló la sangre de todos los que la oyeron. «Hombres blancos», gritó. «Muchos hombres blancos. Vienen hacia aquí». La aldea se transformó instantáneamente. Los niños fueron llevados a los refugios más seguros. Las mujeres comenzaron a empacar las pertenencias más valiosas, y los guerreros aparecieron con sus armas. Tenoch se acercó a Naalnis, su rostro grave. «¿Cuántos?» «7, quizás 8. Están armados y parecen determinados». Preguntan por una mujer mexicana. Los ojos de Tenoch se dirigieron inmediatamente hacia Ximena, que había salido de su bikyuk con Ayo en brazos. «¿Los reconociste?», preguntó. Naalnis asintió sombríamente. «El que los lidera tiene una cicatriz que le cruza toda la cara. Dice llamarse Mateo Rivas». El nombre golpeó a Ximena como un puñetazo en el estómago. Había esperado este momento. Había sabido que llegaría, pero ahora que estaba aquí, se sintió completamente desprevenida. Mateo Rivas, el hermano de Jeremiah, había venido por su venganza. «Tengo que irme», dijo, su voz apenas un susurro. «No puedo permitir que la gente inocente sufra por mis pecados». «No», dijo Enapai firmemente, colocándose entre ella y la salida del valle. «Eres una de nosotros ahora. Nadie te va a tocar». «¿No lo entiendes?», insistió Ximena. «Este hombre no se detendrá ante nada. Matará a todos los que se interpongan en su camino. Entonces moriremos como guerreros», declaró Tenoch, su voz resonando con una autoridad que no admitía discusión. «La ley es la ley. Eres sangre de nuestra sangre. Si te tocan a ti, nos tocan a todos». Un rugido de aprobación se alzó de los guerreros reunidos. Habían tomado su decisión. Lucharían. Ximena los miró, abrumada por una emoción tan intensa que casi la puso de rodillas. Gratitud, asombro, amor, todo se mezclaba en su pecho hasta que apenas podía respirar. Pero también sabía lo que significaba. Mateo Rivas no era como los cazadores que había enfrentado en el cañón. Era un asesino profesional, y había traído suficientes hombres para arrasar la aldea. «Hay otra manera», dijo finalmente. «Déjeme hablar con él. Quizás pueda». «No», la interrumpió Enapai. «No vas a sacrificarte. No mientras yo respire». Tenoch levantó una mano pidiendo silencio.
Los espíritus me han mostrado este día en mis visiones, dijo. Habrá sangre antes de que termine, pero también habrá victoria. Debemos confiar en el plan de los ancestros. Se giró hacia sus guerreros. Prepárense para la batalla. Pero recuerden, no luchamos solo por nosotros. Luchamos por el futuro que este niño representa. Su mirada se posó en Ayo, que dormía pacíficamente en los brazos de su madre, ajeno al peligro que se acercaba. Luchamos por la esperanza. Mateo Rivas y sus hombres aparecieron en la entrada del valle justo cuando el sol alcanzaba su cenit. Eran 8 en total, todos curtidos por años de violencia y desesperación. Sus caballos estaban cansados, pero sus armas relucían bajo el sol implacable. Mateo mismo era una figura imponente, alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la sien izquierda hasta la comisura de la boca. Era el tipo de hombre que había hecho de la muerte su profesión. Sus ojos, pequeños y brillantes como los de una serpiente, recorrieron la aldea con desprecio calculado. Se detuvieron justo fuera del alcance de las flechas, una distancia que hablaba de experiencia en este tipo de enfrentamientos. «¡Apaches!», gritó Mateo, su voz áspera resonando contra las paredes del cañón. «No vengo por sus tierras ni por sus mujeres. Busco a una sola persona, una asesina que se esconde entre ustedes». El silencio fue la única respuesta de la aldea. Los guerreros Chiricahua habían tomado posiciones defensivas, pero no mostraban hostilidad abierta. «Aún se hace llamar Ximena Ríos», continuó Mateo, escupiendo el nombre como si fuera veneno. «Hace 6 meses, en Texas, mató a mi hermano a sangre fría. Quiero que me la entreguen». Un murmullo recorrió a los Chiricahua. Las miradas se volvieron hacia Ximena, que estaba oculta en su Big Cube con Ayo. La verdad de su pasado, la razón de su huida, acababa de ser expuesta frente a todos los que le habían ofrecido refugio. Tenoch se adelantó, su presencia comandando respeto incluso de los forasteros. «Soy Tenoch, guía espiritual de este pueblo», dijo en un español claro. «La mujer de la que hablas está bajo nuestra protección. No será entregada». Mateo sonrió, pero no había humor en su expresión. «Anciano, no creo que entiendas la situación. Esa mujer es una asesina buscada. Tiene precios sobre su cabeza. Entréguenmela y nos iremos en paz». «¿Y si nos negamos?», preguntó Tenoch tranquilamente. La sonrisa de Mateo se ensanchó, convirtiéndose en una mueca cruel. «Entonces quemaré este valle hasta que no quede ni una brizna de hierba. Cazaré a cada uno de ustedes como a perros rabiosos. Sus mujeres serán vendidas, sus niños. Bueno, los niños no sobrevivirán al viaje». El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado y mortal. Ximena, que había estado escuchando desde su refugio, sintió el peso de cientos de vidas sobre sus hombros. Esta no era la lucha de ellos. Era su fantasma, su deuda de sangre. Con el corazón encogido pero con una resolución firme, salió de su Big Cube. Ayo dormía en sus brazos, ajeno al peligro que los rodeaba. «Este es mi problema», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Yo iré con él». Intentó dar un paso hacia los jinetes, dispuesta a entregarse, pero una figura se interpuso en su camino. Era Enapai. Le bloqueaba el paso, su cuerpo un muro infranqueable. «No», dijo simplemente, sin mirarla, sus ojos fijos en Mateo Rivas. En ese momento, Tenoch se acercó y se colocó al otro lado de Ximena. El anciano chamán miró a Mateo Rivas con una calma que era más intimidante que cualquier grito de guerra. «La mujer se queda», dijo, su voz tranquila pero resonante. «La ley de los ancestros ha hablado. Ella salvó la sangre de mi sangre. Ahora es sangre de nuestra sangre». Levantó la barbilla y su mirada barrió a su propio pueblo. «La ley es la ley. Ella es Chiricahua. Si la tocan a ella, nos tocan a todos». Un grito de guerra feroz y unánime se elevó desde cada rincón de la aldea. Los arcos se tensaron, las dudas se desvanecieron, reemplazadas por una determinación de acero. Habían tomado su decisión. Lucharían. Morirían por ella, por su ley, por su honor. Ximena los miró, atónita. Una oleada de emoción tan abrumadora, gratitud, asombro, pertenencia, que casi la puso de rodillas. Mateo Rivas observó la escena, y la sonrisa de desprecio en su rostro se ensanchó, convirtiéndose en una mueca de cruel anticipación. Había esperado y deseado esta respuesta. «Como quieran», dijo, tirando de las riendas de su caballo para darse la vuelta. «Nos veremos al anochecer». La amenaza final resonó en el valle mientras él y sus hombres se retiraban para esperar la oscuridad. La guerra ya no era una posibilidad, era una certeza. Ximena miró a Ayo,
que había despertado y la observaba con esos ojos oscuros e inocentes. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de la batalla que se avecinaba. No se escondería. No dejaría que otros lucharan por ella mientras permanecía pasiva. Si iba a ser parte de esta familia, si iba a ser una Chiricahua, entonces lucharía como una. Enapai, dijo, su voz firme. Necesito que cuides de Ayo durante la batalla. ¿Qué? No, tú estarás a salvo en... No, lo interrumpió. Voy a luchar. Conozco a estos hombres, sé cómo piensan. Puedo ayudar. Enapai la miró, viendo la determinación en sus ojos, la misma que había visto en el cañón cuando lo salvó. Lentamente, asintió. Entonces luchemos juntos. La noche cayó sobre el valle como un manto negro, densa y sin luna. El único sonido era el viento susurrando entre las rocas y el murmullo distante del arroyo. Pero bajo esa aparente tranquilidad, la aldea Chiricahua se preparaba para la guerra. Ximena había confiado a Ayo al cuidado de Ailiana, quien lo llevaría a las cuevas más profundas junto con los otros niños. Fue el momento más difícil de su vida, separarse de su hijo cuando podría ser la última vez que lo viera. «Cuídalo», le susurró a la anciana. «Si yo no regreso, regresarás», la interrumpió Ailiana firmemente. «Los espíritus no te trajeron hasta aquí para que murieras ahora. Tienes un destino que cumplir». Ximena se había cambiado su vestido por ropa más práctica, pantalones de cuero, camisa oscura y botas resistentes. Llevaba su pistola al cinto y un cuchillo en la bota. Pero su arma más valiosa era su conocimiento de las tácticas de los hombres como Mateo Rivas. Se reunió con Enapai y los otros guerreros en el centro de la aldea. A la luz de las antorchas, sus rostros pintados para la guerra parecían máscaras de espíritus ancestrales. «Atacarán desde 3 direcciones», explicó Ximena, dibujando un mapa en la tierra. «Mateo enviará a 2 hombres por el paso principal para distraernos. Otros 2 intentarán escalar las paredes del cañón por aquí y aquí. Él y los otros 3 vendrán por el arroyo, usando el agua para amortiguar el sonido». Tenoch asintió, impresionado por su análisis táctico. «¿Cómo lo sabes?» «Porque es lo que yo haría», respondió Ximena simplemente. «Es la estrategia más efectiva para un grupo pequeño atacando una posición defendida». Enapai estudió el mapa improvisado. «Entonces los esperaremos. Pero no donde ellos creen que estaremos». Durante la siguiente hora, los Chiricahua se movieron como fantasmas por su propio territorio, tomando posiciones que Mateo Rivas nunca esperaría. Ximena había sugerido una defensa en capas, dejar que los atacantes entraran en el valle, luego cerrar las salidas y atacar desde múltiples direcciones. Era arriesgado, pero era su única oportunidad contra enemigos mejor armados. La primera señal de ataque llegó justo después de medianoche, el destello anaranjado de un disparo de rifle en la oscuridad, seguido por el silbido de una bala que se estrelló contra una roca. Pero los defensores no estaban donde Mateo esperaba encontrarlos. Los 2 hombres que habían venido por el paso principal se encontraron disparando a sombras. Antes de que pudieran recargar, una lluvia de flechas silenciosas cayó sobre ellos desde las alturas. Uno cayó inmediatamente, el otro logró refugiarse detrás de una roca, pero estaba atrapado. Los escaladores tuvieron aún menos suerte. Naalnis y otros 2 guerreros los esperaban en la cima de las paredes del cañón. Cuando los intrusos aparecieron, fueron recibidos con cuchillos y tomahawks. La lucha fue breve y silenciosa. Pero Mateo Rivas no era un novato. Cuando se dio cuenta de que sus diversiones habían fallado, cambió de táctica. En lugar de intentar una infiltración sigilosa, decidió por un asalto frontal. «¡Quemen todo!», gritó a sus hombres restantes. «Si no podemos tenerla, que nadie la tenga». Antorchas encendidas volaron por el aire, aterrizando en los techos de los B-Cubes. El fuego se extendió rápidamente, iluminando el valle con una luz diabólica. Fue entonces cuando Ximena vio su oportunidad. Mateo se había expuesto, dirigiendo el ataque desde una posición elevada cerca del arroyo. Estaba concentrado en la destrucción, no en su propia seguridad. Sin decir palabra a Enapai, Ximena se deslizó por las sombras, moviéndose con la gracia silenciosa que había perfeccionado durante meses de huida. El humo del incendio le proporcionaba cobertura adicional. Se acercó a Mateo por detrás, su cuchillo listo. Pero en el último momento, él se giró, como si hubiera sentido su presencia. «Ximena Ríos», dijo, su voz llena de satisfacción cruel. «Por fin nos encontramos cara a cara». «Mateo Rivas», respondió ella, manteniéndose fuera del alcance de su arma. «Has venido muy lejos para morir». «¿Morir yo?», se rió. «Mujer,
He matado a más gente de la que puedes imaginar. Tu hermano era solo uno más en una larga lista. Mi hermano no era un asesino, replicó Ximena. Tu hermano sí. Jeremiah era un hombre de negocios. Tú lo mataste a sangre fría. Lo maté en defensa propia, gritó Ximena. Después de que intentara violarme. Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Mateo. ¿Duda? ¿Reconocimiento de la verdad? Pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por una furia renovada. Mentirosa, siseó, lanzándose hacia ella con un cuchillo largo y brillante. La pelea que siguió fue brutal y desesperada. Mateo era más fuerte, pero Ximena era más rápida. Él tenía más experiencia, pero ella tenía más que perder. Rodaron por el suelo rocoso, cada uno tratando de encontrar una abertura fatal en la defensa del otro. El cuchillo de Mateo le hizo un corte en el brazo, el de ella le abrió una herida en el costado. Pero la batalla se decidió cuando Enapai apareció de las sombras. Había seguido a Ximena, preocupado por su seguridad. Cuando vio a Mateo sobre ella, con el cuchillo alzado para el golpe final, no dudó. Su flecha atravesó el hombro de Mateo, haciéndolo gritar y soltar el arma. Ximena aprovechó la oportunidad para rodar lejos de él. Se acabó, Rivas, dijo Enapai, con otra flecha ya preparada. Ríndete. Mateo se las arregló para ponerse en pie, sujetándose el hombro herido. Sus ojos recorrieron el valle, donde sus hombres habían sido derrotados o habían huido. El fuego se estaba extinguiendo, controlado por los defensores. Esto no termina aquí, gruñó. Hay otros que vendrán por ella. Que vengan, respondió Ximena, poniéndose en pie. Estaremos esperando. Mateo la miró con una mezcla de odio y, sorprendentemente, respeto. Eres más dura de lo que pensaba, mexicana. Quizás mi hermano se lo merecía después de todo. Con esas palabras, se alejó cojeando hacia la oscuridad, derrotado pero vivo. Ximena podría haberlo matado, pero algo la detuvo. Había tenido suficiente muerte por una vida. La batalla había terminado. El valle estaba a salvo. Pero más importante aún, Ximena había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Un lugar donde pertenecía, una familia que la aceptaba, un hogar que valía la pena defender. Los primeros rayos del sol pintaron el valle con tonos dorados y rosados, revelando los daños de la batalla nocturna. Algunos B-Cubes habían sido dañados por el fuego, pero la aldea había sobrevivido. Más importante aún, no habían perdido ninguna vida. Ximena se sentó junto al arroyo, lavando la sangre de sus heridas. El agua fría le dolía en los cortes, pero era un dolor limpio, purificador. A su lado, Enapai hacía lo mismo, sus propias heridas menores pero dolorosas. ¿Crees que volverá?, preguntó ella. Enapai negó con la cabeza. Mateo Rivas es muchas cosas, pero no es tonto. Sabe que si regresa, no saldrá vivo del valle. Además, vio algo en ti anoche que lo hizo dudar de su propia causa. ¿Qué viste tú?, preguntó Ximena suavemente. Enapai la miró, y en sus ojos vio algo que la hizo contener el aliento. Vi a una guerrera defendiendo su hogar. Vi a una madre protegiendo el futuro de su hijo. Vi a mi esposa luchando junto a mí. La palabra, esposa, ya no sonaba extraña en sus labios. Ya no se sentía como una cadena, sino como una promesa. El sonido de pasos los hizo girarse. Aidiana se acercaba, llevando a Ayo en sus brazos. El bebé había dormido durante toda la batalla, protegido en las cuevas profundas. Tu hijo te necesita, dijo la anciana, entregándole el bebé a Ximena. Cuando Ximena tomó a Ayo en sus brazos, sintió como si todas las piezas de su vida finalmente encajaran en su lugar. Este era su hijo, este era su hombre, esta era su familia, este era su hogar. Gracias, le susurró a Aidiana. Por todo. La anciana sonrió. No me des las gracias a mí. Dáselas a los espíritus que te trajeron hasta nosotros. Ellos sabían lo que hacían. Esa tarde, la aldea celebró no solo su victoria, sino el verdadero comienzo de la nueva vida de Ximena entre ellos. Ya no era la forastera que había llegado por accidente. Era una de ellos, probada en batalla, sellada en sangre. Tenoch realizó una ceremonia especial junto al fuego central. Tomó cenizas de los B-Cubes dañados y las mezcló con tierra sagrada del valle. De la destrucción nace la renovación, dijo, marcando la frente de Ximena con la mezcla. De la guerra nace la paz. De la extraña nace la hermana. Luego se dirigió a toda la tribu. Que todos sepan que Ximena, madre de Ayo, esposa de Enapai, es ahora y para siempre una hija de los Chiricahua. Su sangre es nuestra sangre, su honor es nuestro honor, su hogar es nuestro hogar.
Un rugido de aprobación se alzó de la multitud. Pero para Ximena, las palabras más importantes vinieron después, cuando Enapai se acercó a ella en privado. ¿Sabes lo que significa esto?, le preguntó. «Significa que ya no tengo que huir», respondió ella. «Significa que Ayo crecerá conociendo el amor de una familia. Significa que por primera vez en mi vida pertenezco a algún lugar. Significa más que eso», dijo Enapai, tomando sus manos. «Significa que elegimos estar juntos, no por ley o deber, sino por amor». La palabra quedó suspendida entre ellos, nueva y brillante como el amanecer. «¿Amor?», susurró Ximena. «Amor», confirmó él. «Te amo, Ximena Ríos. Amo tu fuerza, tu coraje, tu corazón feroz. Amo la forma en que luchas por lo que es correcto, la forma en que proteges a los que amas. Te amo a ti, y amo al hijo que trajiste a nuestras vidas». Ximena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de dolor. «Yo también te amo», dijo. «No sabía que podía amar de nuevo después de todo lo que había pasado. Pero tú me enseñaste que el corazón puede sanar, que puede crecer, que puede encontrar la felicidad incluso después de la tragedia». Se besaron entonces, junto al arroyo que había sido testigo de su primera conversación, bajo el mismo cielo que había visto su llegada al valle. Pero ahora todo era diferente. Ahora eran una familia de verdad. 5 años después, Ximena se sentó en la misma roca junto al arroyo, pero el mundo había cambiado completamente. Ayo, ahora un niño de 5 años con los ojos brillantes de su madre y la sabiduría tranquila de su padre adoptivo, jugaba en el agua con otros niños de la aldea. A su lado, un bebé más pequeño dormía en sus brazos. Asterisco asterisco Itzel asterisco asterisco, su hija con Enapai, tenía apenas 6 meses pero ya mostraba signos de la misma determinación feroz que caracterizaba a su madre. «¿En qué piensas?», preguntó Enapai, sentándose junto a ella. «En lo extraño que es el destino», respondió Ximena. «Hace 5 años, huía por el desierto, sola y desesperada. Ahora tengo una familia, un hogar, una vida que nunca imaginé posible. Los espíritus trabajan de maneras misteriosas», dijo Enapai. «Mi padre siempre dice que no hay coincidencias, solo patrones que aún no entendemos». Tenoch se acercó a ellos, moviéndose más lentamente que antes pero con la misma dignidad de siempre. A los 70 años, seguía siendo el corazón espiritual de la tribu. «Ximena», dijo, «hay algo que quiero mostrarte». La llevó hasta una pared rocosa en el extremo del valle, donde generaciones de Chiricahua habían dejado pinturas que contaban la historia de su pueblo. Señaló una nueva adición, la imagen de una mujer con un bebé en brazos, rodeada de guerreros. «Tu historia ahora es parte de nuestra historia», explicó. «Las generaciones futuras sabrán de la mujer que vino del desierto, que salvó al hijo del chamán, que luchó por su nueva familia y que encontró la paz en el Valle Sagrado». Ximena tocó la pintura con reverencia. Era extraño ver su propia vida convertida en leyenda, pero también era profundamente conmovedor. «¿Qué dice exactamente?», preguntó. Tenoch sonrió. «Dice, aquí llegó la esposa sagrada, trayendo nueva vida y nueva esperanza. Su corazón era fuerte como la montaña, su espíritu libre como el viento. Encontró familia entre extraños y hogar en tierra ajena. Que su historia inspire a todos los que buscan refugio, a todos los que necesitan una segunda oportunidad, a todos los que creen que el amor puede conquistar el miedo». Esa noche, mientras la familia se reunía alrededor del fuego, Ayo se acercó a su madre. «Mamá, Aidiana me contó que antes vivías en otro lugar. ¿Por qué viniste aquí?». Ximena miró a su hijo, considerando cómo explicar una historia tan compleja a un niño de 5 años. «Vine aquí porque estaba perdida», dijo finalmente. «Y tu papá Enapai me ayudó a encontrar el camino a casa». «¿Pero este siempre fue tu hogar?», preguntó Ayo, confundido. «No, pequeño. A veces el hogar no es el lugar donde naces, sino el lugar donde eliges quedarte. Este valle se convirtió en mi hogar porque aquí encontré gente que me amaba, que me aceptaba, que estaba dispuesta a luchar por mí. Y yo estaba dispuesta a luchar por ellos». Ayo asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que sus años sugerían. «¿Y nunca te vas a ir?». Ximena miró alrededor del círculo, a Enapai, que la observaba con amor infinito, a Tenoch, que había sido como un padre para ella, a Idiana, que había sido su guía y mentora, a todos los rostros que se habían convertido en su familia. «Nunca», dijo con certeza absoluta. «Este es mi hogar para siempre». Más tarde, cuando los niños estaban dormidos y el fuego se había reducido a brasas, Ximena y Enapai caminaron hasta su lugar favorito junto al arroyo. La luna llena se reflejaba en el agua,
creando un sendero de plata que parecía extenderse hasta el infinito. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Enapai. ¿De la vida que dejaste atrás? ¿De las posibilidades que nunca exploraste? Ximena consideró la pregunta seriamente. Había momentos, especialmente al principio, cuando se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado un camino diferente. Pero esos momentos se habían vuelto cada vez más raros. No, dijo finalmente. Cada decisión que tomé, cada paso que di, me trajo hasta aquí. Me trajo hasta ti, hasta nuestros hijos, hasta esta vida. No cambiaría nada. ¿Ni siquiera lo que pasó en Texas?, preguntó él suavemente. Ximena pensó en Jeremiah Rivas, en el momento que había cambiado todo. Durante mucho tiempo, había cargado con la culpa y el trauma de esa noche. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo y la sanación del amor, podía verlo de manera diferente. Ni siquiera eso, dijo. Fue terrible, y ojalá hubiera habido otra manera. Pero si no hubiera pasado, nunca habría huido al desierto. Nunca te habría encontrado. Nunca habría descubierto que podía ser amada por quien realmente soy, no por quien otros querían que fuera. Enapai la tomó en sus brazos, y se quedaron así durante largo tiempo, escuchando el murmullo del agua y el susurro del viento en los pinos. Te amo, Ximena Ríos, murmuró él. Y yo te amo, Enapai, respondió ella. Mi guerrero, mi esposo, mi hogar. Mientras regresaban a su BQ, donde sus hijos dormían seguros y protegidos, Ximena reflexionó sobre el extraño viaje que la había llevado hasta aquí. Había comenzado como una huida desesperada y se había convertido en el descubrimiento de su verdadero yo. El desierto que una vez había sido su enemigo se había convertido en su salvador. Los extraños que había temido se habían convertido en su familia. La ley que había visto como una prisión se había convertido en su liberación. Y el amor que había creído perdido para siempre había florecido en el lugar más inesperado, más fuerte y más hermoso de lo que nunca había imaginado. Esa noche, mientras se quedaba dormida con el sonido de la respiración tranquila de su familia, Ximena Ríos supo con certeza absoluta que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la mujer que huía por el desierto, perseguida por fantasmas y sombras. Era la esposa sagrada del valle, madre, guerrera, protectora de su pueblo y guardiana de su propia felicidad. Su historia había comenzado con violencia y miedo, pero había terminado con amor y paz. Y en esa transformación, había encontrado no solo un nuevo hogar, sino una nueva versión de sí misma. Más fuerte, más sabia, más completa. El círculo se había cerrado. La mujer perdida había encontrado su camino a casa. Muchos años después, cuando Ximena ya era una anciana respetada y Ayo se había convertido en un líder de la tribu, los niños Chiricahua todavía se reunían alrededor del fuego para escuchar la historia de la esposa sagrada. Contaban cómo había llegado del desierto, grande con un niño, cómo había salvado al hijo del chamán, cómo había luchado junto a los guerreros para defender el valle. Pero más que nada, contaban cómo había demostrado que el amor y la aceptación podían transformar incluso al corazón más herido. La historia se convirtió en más que una leyenda. Se convirtió en una lección sobre la redención, sobre segundas oportunidades, sobre el poder de encontrar familia en los lugares más inesperados. Y en las noches claras, cuando la luna se reflejaba en el arroyo del Valle Sagrado, los ancianos juraban que aún podían ver la silueta de una mujer junto al agua, velando por su pueblo adoptivo, protegiendo a las generaciones futuras con el mismo amor feroz que había mostrado en vida. Porque algunas historias trascienden el tiempo, y algunos amores son verdaderamente eternos.